Buenas tardes. Realmente el agradecido soy yo de poder estar en contacto, aunque sea por este medio informático, con tantos amigos que tenemos en la Patagonia. Bueno, con el doctor Peretti hemos compartido muchísimo tiempo. En Río Negro recuerdo al doctor Lutz. Y así fuimos recorriendo todas las provincias, desde La Pampa hasta Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego hemos pasado realmente unos días espléndidos de trabajo y de esparcimiento y con la calidad humana que tiene la gente de la Patagonia. Así que, doctor Peretti, le agradezco esta oportunidad y espero que realmente sea útil. Bueno, como el tiempo es, como dicen en televisión, el tiempo es tirano, vamos a empezar directamente con la charla, tomando este tema genérico, que es la tutela judicial efectiva. Todos hablamos de la tutela judicial efectiva, inclusive en las constituciones. La Constitución de la Provincia de Buenos Aires, el artículo 15 de la Constitución, dice que el Estado garantiza la tutela judicial efectiva. Y así en todas las normas nacionales e internacionales. Pero realmente, y tomando ni siquiera la provincia de la Patagonia, ni toda la Argentina, sino tomando qué está pasando en todo el mundo respecto al proceso civil. Se habla en el mundo de la crisis del proceso civil. Realmente es así. Yo creo que el proceso civil está en crisis. Y ha quedado reducida la actividad de los juzgados civiles a una franja media de la sociedad, porque las grandes corporaciones, y no me estoy refiriendo a un lugar en particular, porque muchos de ustedes dirán, bueno, acá no pasa esto, pero estoy haciendo un paneo global primero para entender qué es lo que está pasando. Y si todavía no pasó en nuestro país, ustedes saben que en todo lo que pasa en Europa o lo que pasa en otros después llega acá, ¿no? Entonces, en Europa, en Estados Unidos, en Inglaterra, en todos lados se está hablando de la crisis del proceso civil. ¿Y por qué digo que quedó reducido el consumidor de este proceso a una franja media? Porque las grandes corporaciones han buscado otra forma de solución de sus conflictos, ya sean mediante el arbitraje doméstico o el arbitraje internacional. Y las clases más humildes no pueden acceder al proceso civil por los costos y por los inconvenientes que traen para estas personas que se ven impedidas de acceder al proceso. Entonces queda una franja media que es la que pretende resolver sus conflictos mediante los procesos civiles. Y esa franja media, o quien sea que accede al proceso civil, realmente no está conforme con las respuestas que le da el proceso. Y no está conforme, bueno, principalmente cuando hablamos del proceso civil, no está conforme por la demora de los procesos. La mora judicial es un tema que preocupa, insisto, en todo el mundo. Los tribunales internacionales han sancionado reiteradamente a distintos países. La Corte Interamericana de Derechos Humanos nos ha sancionado a nosotros en la Argentina, pero también a todos los países latinoamericanos, incluso a Brasil, que ha sido sancionado porque no se cumple el artículo 8 de la Convención
que dice que los procesos tienen que terminar en un plazo razonable, es decir, la violación del plazo razonable ha hecho que se sancione a todos los países. Quiere decir que el tema no es local, sino es global. Brasil, que nosotros seguimos y citamos a los autores y muchas veces a la jurisprudencia y a la legislación brasileña, vemos que también ha sido sancionado por la violación del principio de razonabilidad de los plazos. Y en Europa, y no me voy a referir a país por país, pero el Tribunal Internacional de Derechos Humanos también ha sancionado, y ha sancionado a países que nosotros tomamos como ejemplo. Me voy a referir a Italia. Italia, que citamos a sus autores, desde Carreluti, Calamandrei, hasta el recientemente fallecido maestro Tarufo, porque nos enseñan y nos traen las novedades. Pero eso no se trasluce en la realidad del proceso. ¿Y qué es lo que pasa en el proceso? Vamos a tratar de dar un pantallazo, porque cada uno de los tópicos que vamos a tratar merecería una charla, una conferencia en particular. Pero vamos a dar un pantallazo general. ¿Qué es lo que puede ayudar a que este proceso sea eficaz y que haya realmente una tutela judicial efectiva? Bueno, lo primero que se me ocurre, y no a mí, sino a todos los que se han ocupado del tema, es la necesidad del activismo judicial. Es necesario un juez activo, un juez que se comprometa, un juez que quiera conocer la realidad de los hechos, no limitarse a la prueba que le traen las partes. Y parece mentira que todavía, incluso en nuestro país, se discute esa posibilidad que dice no hay que darle facultades a los jueces yo diría que no es una facultad, es más bien un deber del juez que ese activismo le permita llegar a la verdad de los hechos. Porque si no conoce bien cómo sucedieron los hechos, no vas a poder dictar una sentencia justa. Entonces, activismo judicial, no solamente para la realidad de los hechos, sino también para impulsar el proceso, para que el proceso no insuma el tiempo y el dinero que insume en la realidad. Y digo que parece mentira que en este momento todavía se discute cuando en el año 1885 Franz Klein, en las ordenanzas procesales austríacas, ya nos hablaba de la necesidad del activismo judicial. Se abandonaba el viejo juez, que era un simple árbitro, espectador, para ver lo que hacían las partes, a un juez que se sumerge en el proceso, lo activa, busca pruebas y trata de que el conflicto se solucione de la forma más justa posible. Pero eso no fue suficiente. Y hay un gran cambio de paradigmas en el proceso a partir de las reglas procesales para Inglaterra y Gales del año 1998 de Lord Hamilton. Y acá sí hay un cambio que todavía no ha llegado con fuerza a nosotros. Porque todos los procesos no tienen la misma complejidad
ni la misma importancia, ni la misma urgencia. Depende del tipo de caso. Entonces, nosotros tenemos un proceso madre, que es el proceso ordinario, en todos los códigos procesales. No quiero referirme a uno en particular. Tenemos un proceso que llamamos ordinario porque es el proceso común. Ahora, en el proceso común entran distintos tipos de temas, de asuntos. Y el caso, vamos a llamar el caso al conflicto, debe adaptarse a ese proceso. Lo que dicen las reglas estas que cité de Inglaterra y Gales, dice que no, que el proceso debe adaptarse al caso. Entonces, ¿qué pasa? Se permite al juez que adapte el proceso a la complejidad y la urgencia o demás características que tiene el caso. Por ejemplo, si vamos a hablar del proceso por audiencias, que después sí, espero que el tiempo nos alcance para llegar a la oralidad o a este proceso por audiencia, que imaginamos un proceso con dos audiencias, la audiencia preliminar y la audiencia de vista de causa. Si el juez advirtiera que la prueba ofrecida y la prueba que se necesita para acreditar esos hechos es muy escasa, podrá unificar y hacer una sola audiencia donde haga la audiencia preliminar y la audiencia de vista de causa. Esto lo pongo como ejemplo. Nosotros también estuvimos trabajando en el Ministerio de Justicia de la Nación de un proyecto que lamentablemente tiene estado legislativo ya, porque se envió a fines de cuando terminaba el periodo del gobierno anterior, pero que, bueno, quedó ahí, está en el Poder Legislativo, y ahora, bueno, las urgencias, las cosas, la pandemia, todo es más urgente que el proceso civil. Y ha quedado ahí. Pero este proyecto, donde trabajamos activamente durante un año, ha traído normas muy novedosas. Por ejemplo, el artículo 401 del proyecto este del que me estoy refiriendo, dice, cuando habla del proceso ordinario, tramitará por juicio ordinario los siguientes procesos, salvo que el juez, por razones fundadas, decida darle otro trámite al proceso. Es decir, que el juez tiene la posibilidad de adaptar el trámite procesal a el caso. Para nosotros nos parece una novedad porque estamos acostumbrados al juez que debe ceñirse estrictamente a las normas y a los trámites procesales. Pero yo veo los distinguidos jueces que están acá, ministros de tribunales superiores, etc. Coincidirán conmigo que no todos los casos que pueden estar dentro del proceso ordinario necesariamente tienen que tramitar y recorrer los mismos carriles. Hay procesos muy sencillos que están dentro del proceso ordinario y hay procesos muy complejos, hay procesos donde la urgencia es a veces más importante que la propia certeza. Es decir, cada caso, cada conflicto tiene características especiales. Y ese artículo 401, que está tomado de la legislación extranjera, dice así, insisto, salvo que el juez por razones fundadas decida darle otro trámite al proceso. Entonces, ese activismo judicial no termina con la prueba, ni ordenar medidas para mejor proveer, ni citar a un testigo, etcétera, sino que va más allá y tiene la posibilidad de adaptar el proceso al caso. ¿Y qué más?
bueno, también tomando este proyecto que, como dije, envió el Poder Ejecutivo al Congreso y que tuve el honor de integrar la comisión asesora, tiene un artículo que dice también que el juez adaptará las formas procesales a las circunstancias del proceso. Es decir, hay formas que pueden ser flexibilizadas a fin de acelerar el proceso. Las formas son una garantía para el justiciable, pero no hay que, me parece a mí, darle más importancia a la forma que al contenido, al fondo. Hoy el profesional está más preocupado por cumplir con todas las formalidades. Si hace un recurso extraordinario, que no vaya a tener 46 renglones en vez de 45, como dice la Corte, o que se pongan todas las copias. Entonces, bueno, la forma no son un fin en sí mismo. Las formas procesales están impuestas para garantizar el derecho de fondo. Entonces, también se flexibiliza. El artículo 9 de ese proyecto flexibiliza las formas. Además, también para descargar el cúmulo de tareas que tienen los tribunales, se amplía la posibilidad del rechazo in limine de la demanda. Normalmente los códigos le permiten al juez rechazar in limine, es decir, de entrada a la demanda sin dar traslado, por razones formales. Bueno, la legislación comparada y en este código que se envió el año pasado, se permite el rechazo in limine cuando la pretensión es notoriamente infundada. Cuando se ve de entrada que lo que está pidiendo va destinado a una sentencia que rechace la demanda. Digamos, el ejemplo que uno puede poner, no a un auditorio como ustedes, pero el que puede poner a un alumno de grado es si una persona intenta pedir el cumplimiento de un contrato cuyo objeto está prohibido por la ley, etc. Es decir, hay miles casos en que los jueces de entrada advierten que siguiendo y acreditando todos los hechos que afirma el actor, la demanda está destinada al fracaso. Entonces la puede rechazar in limine. Esa es también una buena medida que nos va a permitir descargar un poco la cantidad de procesos en trámite que hace que los jueces no puedan dedicarse enteramente a esto. Luego, lo que ya tenemos en las provincias patagónicas, muchas de ellas, que es el proceso monitorio. El proceso monitorio ha traído bastante efectos beneficiosos para el proceso. Bueno, no habría tiempo de explicar el proceso monitorio, porque todos ustedes lo conocen, pero tiene la virtud de que, cumplidos ciertos requisitos, el juez dicta una sentencia que podríamos llamar sentencia monitoria o sentencia provisional, y notifica esa sentencia. Esa sentencia está sujeta a la condición de que el demandado no se oponga. Entonces, la sentencia pasa a tener carácter de sentencia ejecutoria. Bueno, esas son pequeñas cosas que podemos ir avanzando. Otro tema que también es importante
es ampliar la prueba anticipada, los casos de la prueba anticipada. Los jueces, yo también tuve toda mi carrera en el Poder Judicial, somos reacios a permitir el anticipo de la prueba. Y los códigos nos ponen un corset. ¿Cuándo se puede anticipar la prueba? La prueba se puede anticipar cuando hay peligro de que se desaparezca o se haga muy difícil producirla en la etapa oportuna del proceso. Entonces, bueno, el testigo de avanzada edad que se va a morir cuando lo citen a declarar, o existe riesgo de que se muera, qué sé yo, un peritaje que la cosa a peritar puede cambiar de las características y hay que peritarlo en ese momento. Es decir, se limita a cuando la prueba será imposible de producir o muy dificultosa en la etapa oportuna. Entonces, ahí se permite anticipar. Pero hay otras razones que también justificarían el anticipo de prueba y que ya lo tiene legislado el Código de Brasil. Pero insisto otra vez, no se trata tanto de normas procesales, sino de el comportamiento, tanto del juez como de los litigantes, que ahora vamos a ocuparnos también un poquito de los litigantes, ¿no? Entonces, ¿cuál sería? Bueno, cuando se advierte que producida esa prueba, es muy probable que las partes puedan llegar a una solución del conflicto, o que el actor, ante el resultado de esa prueba, desista de la demanda, o el demandado inclusive se allane. Bueno, el ejemplo típico, que yo sé, creo que todos estaríamos pensando en eso, es en un juicio de filiación. En un juicio de filiación, si se anticipa la prueba de ADN, ¿para qué vamos a seguir el juicio? Si la prueba de ADN da negativo, entonces seguramente el actor va a desistir, no va a continuar un proceso, sino el juez lo va a rechazar, declarando que todo lo demás es superfluo y innecesario frente a una prueba que el 100% de negatividad o el 8% de positividad, no valdría la pena seguir el proceso. Entonces, también ampliar los casos de anticipo de prueba sería una forma de lograr un proceso más eficaz. Otra cosa que también podemos hacer es flexibilizar los principios procesales. También son una garantía para la solución del derecho de fondo. Entonces, tenemos ciertos principios que incluso surgen de la Constitución, como el principio de legalidad, el principio de congruencia o el principio de igualdad. Surge de las normas constitucionales. Pero esos mismos principios, y tenemos jurisprudencia ejemplificativa de la importancia de flexibilizar estos principios para una justicia, como se ha dicho hace tantos años, de rostro más humano, es decir, de la solución del conflicto de la forma justa. Vamos a tomar, por ejemplo, el principio de legalidad. Nuestra jurisdicción, ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es una jurisdicción de derecho y no de equidad. Pero los jueces
deben interpretarla con equidad. ¿Y cómo se interpreta la ley en forma flexible? Bueno, ya lo dice el Código Civil y Comercial de la Nación, de vigencia desde el año 2015. Ya en el artículo 2 dice que el juez deberá interpretar la ley teniendo en cuenta los valores, no solo la letra de la ley, sino los valores, los principios, las normas constitucionales, las normas internacionales. No es la ley sola la que debe aplicarse al caso, no es un silogismo casi aritmético, sino es mucho más amplio, mucho más complejo el tema de la interpretación de la ley. Ya se ha terminado el tema de que hay que indagar cuál fue la voluntad del legislador cuando sancionó la ley. No, la ley tiene vida propia. Una vez que está sancionada, la ley se interpreta de acuerdo con estas normas. Entonces, cuando quizás nos apartamos un poco de la ley, estamos haciendo, y no apartarse de la ley, sino aplicarla dentro de un conjunto de normas, empezando por la Constitución y los tratados internacionales. Así, por ejemplo, hay sentencias donde se ha autorizado trasplantes de órganos a personas que, de acuerdo a la ley de trasplantes, tenían vedada la donación. Familiares directos, hermanos, bueno, la jurisprudencia es amplia en ese aspecto. Hay muchas formas de interpretación de estas normas, aunque no se ajuste estrictamente a la ley. Un fallo que todos conocemos, quizás porque tuvo trascendencia mediática y demás, es de esta jueza de la provincia de Tucumán, que a pesar de que la norma del Código Civil dice que los vínculos filiatorios no podían ser de más de 2 personas, es decir, el vínculo filiatorio con lo que podría ser en la familia tradicional el padre o la madre, o los 2 padres o los 2 madres. Pero en ese caso se autorizó un vínculo filiatorio triple. El padre biológico, la madre biológica y la persona que lo había criado a este menor desde su nacimiento. Bueno, sería interesante tener tiempo para desarrollar estos casos donde la ley se aplica con cierta flexibilidad. El principio de congruencia. Congruencia hay que resolver de acuerdo a lo pedido por las partes y lo discutido en el proceso. Este principio también se puede ir flexibilizando de acuerdo a las circunstancias del caso. En un caso, bueno, bastante también conocido de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, donde se adelantó el tribunal a lo que después fue, que si tenemos tiempo lo vamos a tratar de desarrollar, la tutela preventiva, acción preventiva de daño. Entonces, en un juicio donde se discutía el actor pedía la indemnización por la muerte de un chico que se había ahogado en una tosquera o en un pozo de agua, etc. El juez no se limitó a dar lo que pedía, sino que agregó algo más, y agregó que
flexibilizando el principio de congruencia, que también podía en la sentencia debía ordenarse que se señalizara esa tosquera tan peligrosa que había matado a un niño para que no se vuelva a morir otro chico, aunque nadie lo había pedido, pero el juez lo advirtió. Es decir, como digo, quizás yo cometí el error de incluir tantos temas en esta charla, porque cada uno merecería analizar la jurisprudencia, pero bueno, vamos a dar un pantallazo general y después lo más enriquecedor va a ser las preguntas de ustedes, las reflexiones, las críticas, todo lo que quieran hacer después que terminemos esta charla. Entonces, tengamos en cuenta hasta ahora lo que estamos manifestando. Por eso vuelvo otra vez a este proyecto. El proyecto dice que como regla el juez deberá respetar el principio de congruencia, como regla general, pero se podrá apartar cuando hay valores superiores a ese principio, como podría ser el valor vida. Por eso es tan interesante un artículo de Lorenzetti, publicado hace unos años en La Ley, que dice la ley y las sentencias difíciles, conflicto entre derechos y principios y valores. A veces entran en conflicto distintos derechos que tienen incluso la misma jerarquía legal o constitucional. Son derechos todos amparados en la Constitución, pero cuando entran en conflicto, el juez debe privilegiar el que para el caso particular resulta más trascendente y dejar el otro lado sin quitarlo del sistema. Para otra oportunidad, no hay que declarar la inconstitucionalidad de esa norma, no. Es decir, en el caso no se ajusta a las características del caso. Y el principio de igualdad, bueno, ya vemos que ese principio, como decía Ferraioli, que la indiferencia por las diferencias. Cuando hablamos del principio de igualdad, estamos hablando de tratar de igual forma a los que son iguales. Pero sabemos todos el gran avance que se ha hecho sobre la protección de los incapaces, niños, niñas, adolescentes, la protección de las personas con capacidad restringida, es decir, las normas, por ejemplo, de los derechos del niño, dice que cuando hubiera un conflicto y hubiera duda, siempre hay que privilegiar el derecho del niño o la niña. Bueno, también hay jurisprudencia que nos permite aplicar este principio. Bueno, si les parece, podemos ver un poco el tema de la oralidad. No sé cómo estamos de tiempo. Bueno, el tema de la oralidad, bueno, yo no le llamaría oralidad a esto porque en realidad en el proceso llamado escrito hay una etapa que necesariamente tiene que ser oral. Ahora, los testigos, las partes, salvo casos excepcionales, no declaran por escrito, declaran oral. El tema es ante quién declaran y cómo declaran y cómo se valora. Entonces me parece más lógico, de acuerdo a lo que está haciendo la legislación, es llamarlo procesos por audiencia. Se pretende que todo el proceso se agote en 2 audiencias.
la audiencia preliminar y la audiencia de prueba, donde haya concentración, donde toda la prueba se tome el mismo día, y volvemos otra vez al principio, y el activismo judicial. La posibilidad de que los jueces puedan asistir a las dos audiencias en la medida de lo posible, en la medida de lo posible. Porque cuando yo estoy hablando de la tutela judicial efectiva, me estoy refiriendo a normas procesales, no me estoy refiriendo a otros temas que también son importantes, pero que exceden lo que, como podría ser las cuestiones presupuestarias, la cantidad de elementos humanos, técnicos, etc. Entonces, bueno, eso es un tema que no corresponde a esta conversación. Ahora vamos a referirnos a normas procesales. Entonces, dos audiencias, pero no se agota tampoco la llamada oralidad con dos audiencias. En el proceso oral hay un cambio fundamental de paradigma, cosa que quizás también se puede hacer con las normas procesales que tenemos, sobre todo las provincias, la nación, que tienen las normas más antiguas. Es paradójico, pero el Código llamado nacional, es decir, que se aplica en Capital Federal y en la Justicia Federal, es el código más antiguo del país. Todas las provincias fueron modernizando sus códigos. Pero aún con eso, con ese código, que también lo tiene la provincia de Buenos Aires, se ha hecho una experiencia piloto que ha dado muchísimos resultados, y los jueces aplicando ese código tomaron de la oralidad muchos de los principios de esa oralidad. Bueno, ¿cuáles son estos principios? Vuelvo otra vez. Activismo judicial, siempre es el activismo judicial. Pero ¿qué hacen las partes? Las partes tienen, frente al proceso oral, tienen que obrar de buena fe, con lealtad, no mentir. La mentira en un proceso moderno, oral, tiene que ser totalmente desterrada. Entonces, buena fe, actuar sin mentir, con lealtad al adversario. Esa es la base de la oralidad. El juez tratar de estar en las dos audiencias. Hay códigos, bueno, mismo donde que nosotros hemos intervenido, bueno, los jueces habían manifestado la imposibilidad material de estar presentes en las dos audiencias. Y se optó bien porque estén necesariamente en la audiencia preliminar o necesariamente en la audiencia de vista de causa. Eso depende de las características. Lo ideal sería que estén en las dos audiencias y que haya un contacto directo con el justiciable. Muchas veces la persona, digamos, el litigante, no el abogado, el litigante pasa años y años en el proceso sin haber visto nunca al juez, Y el juez, esa falta de contacto con los litigantes, también lo hace apartarse de la finalidad del proceso, del carácter humano y del conflicto humano. Siempre recuerdo, y a lo mejor ya lo he dicho tantas veces, que está trillado. Como dicen mis nietos, que yo siempre respondo lo mismo. Bueno, los viejos siempre respondemos lo mismo, contamos lo mismo.
Me dice, abuelo, ya me lo contaste. Bueno, dejate de... Pero bueno, si ya lo escucharon, bueno, no importa. El tema es que yo recuerdo la frase de Kafka en el proceso del personaje de Kafka, que pobre estuvo tanto tiempo preso y ni él sabía por qué estaba preso. Y cuando el amigo le pregunta, pero ¿y el juez qué hace? Le contesta, el juez, sumido día y noche en la ley, no tiene tiempo para las relaciones humanas. Sumido día y noche en la ley, no tiene tiempo para... Y es así, no tener contacto con el litigante también se va apartando. Y toma una característica como que lo importante es el papel que le traen y lo importante es el conflicto humano. Entonces, en la oralidad hay que privilegiar el conflicto frente al trámite. Eso es más importante que todo lo demás. Después, hablar con lenguaje claro. Cuando se dicta, me parece a mí que cuando se dicta una sentencia, nosotros tendríamos que tener presente de que la sentencia está destinada al justiciable. No es al abogado para que el abogado le explique qué quiere decir esa sentencia. Me parece que hay que hablar inclusive en las audiencias, con lenguaje coloquial. El proceso no tiene que ser una cosa casi misteriosa, donde acercarse al juez es algo muy difícil. Y bueno, el proceso oral exige entonces activismo, concentración, inmediación, tratar de que en las dos audiencias el juez, lenguaje claro, que las partes comprendan lo que se está diciendo. Y cuando el juez o las partes interrogan a un testigo, interrogarlo de manera que el testigo entienda y de acuerdo a las características de ese testigo. No es lo mismo interrogar a una persona con cierta cultura que interrogar a otra que está en el polo opuesto. Es decir, hay que adaptarse a las características del testigo. Después tratar en lo posible, que los jueces resuelvan ciertas incidencias tan simples, sencillas, convocando a las partes, y escuchando y resolviendo. Nosotros, no sé la realidad de la Patagonia, pero en la provincia de Buenos Aires, la frase más común de chico con quien tiene contacto el abogado, cuando le dice, mire, acá pasó esta cosa, que es una cosa a lo mejor muy sencilla, mire, me han contado, presente un escrito. El escrito parece que fuera sagrado. No, perdón, no sé, bueno, el sistema es que todas las reflexiones se hacen al final. Bueno, entonces seguimos. Entonces, tratar de que reemplazar el escrito por la oralidad. Y el soporte por ahora el soporte informático. Si algo bueno queremos ver a la pandemia, será el uso de la informática y de todos los medios técnicos dentro del proceso judicial. Entonces, bueno, el papel tiende a desaparecer. Pero no solamente lo importante es reemplazar el soporte papel por otro soporte, que puede ser un disco, puede ser sino el contacto.
El juez norteamericano llama a las partes, y las partes le explican una cosa que es muy sencilla, y que, fíjese la diferencia, una incidencia a lo mejor simple, que se puede explicar, la otra parte está ahí, y contesta, el juez resuelve, y si no hay que dar traslado, hay que hacer la cédula, hay que notificar en la forma que se quiera notificar, etc. Y con respecto, bueno, a las partes, por supuesto, ya son muy pocos los códigos que la declaración de parte la siguen haciendo por intermedio del vetusto sistema de absolución de posiciones. Esa absolución de posiciones hay que reemplazarla por la declaración de parte. Y la parte, cuando declara, no puede mentir. Si miente, también me voy a referir a este proyecto de código, que es lo último que tenemos, porque se ha visto toda la jurisprudencia y la doctrina extranjera, hay una grave presunción en su contra. No llegamos a la situación de la declaración de parte en el sistema anglosajón, donde la parte directamente declara como testigo, y si miente puede ser procesado por falso testimonio. Acá, con una interpretación amplia del principio de que nadie está obligado a declarar contra sí mismo, bueno, se dice que no se lo puede obligar. Pero dentro del proceso es una presunción en contra. Bueno, a ver, vamos a ir salteando algunos temas porque se nos va a ir el tiempo. Bueno, si quieren, entramos, para que no nos quedemos sin tiempo, porque nos quedarían más o menos una media hora. A las medidas cautelares. Bueno, espero que no estén muy cansados, porque quizás estoy apurando demasiado para abarcar toda la temática, pero vamos a dedicarle algún tiempito más extenso a las medidas cautelares. La medida cautelar es el instrumento que ha resultado el único, diría, que tiene tanta efectividad. Es decir, las cuestiones se solucionan rápidamente por medio de las medidas cautelares. Por eso ahora han tomado tanto protagonismo estas medidas cautelares, y de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, las medidas cautelares que se dictan en principio, sin ir a la parte contraria, en principio, fíjese, el Código de Santa Cruz lo tiene incluido, que en caso de que se comprobara que el conocimiento previo de la medida no frustraría su eficacia, se le puede dar traslado a la parte. Entonces, depende de qué tipo de medida. En un embargo, que tenemos riesgo de que el demandado se desprenda de su patrimonio, no le vamos a dar traslado previo, porque entonces va a apurar esa insolvencia. Pero hay casos en que no se frustraría la medida y se le puede dar un breve traslado por el tiempo que el juez lo estime, y si no, será por 5 días, que es el plazo general. Entonces, en principio, prever también que puede darse previo traslado. Otra cosa que también
hay una jurisprudencia reiterada en el sentido de que el objeto de la medida cautelar no puede coincidir con el objeto del proceso principal. Es decir, no puede coincidir. Bueno, eso también ha quedado como algo vetusto. Lo que tiene la característica de la medida cautelar, que siempre es provisoria. En cambio, lo que se dicta en la sentencia definitiva, una vez que pasa en autoridad de cosa juzgada, bueno, tiene ese carácter definitivo, aunque sea redundante, ¿no? Pero la característica fundamental de la medida cautelar es su provisionalidad. No importa que coincida o no coincida con el objeto principal. Y la medida cautelar, que de acuerdo a la Corte Suprema de Justicia y de acuerdo a la jurisprudencia, y es la más efectiva, es la llamada medida cautelar innovativa. La medida cautelar innovativa se encuentra en el Código Nacional y en todos los códigos que han copiado el Código Nacional dentro de la medida de no innovar. Porque el artículo 230, por ejemplo, del Código de la Nación, habla de medida de no innovar cuando hubiese peligro en modificar o mantener la situación de hecho del derecho existente, el juez dictará una medida de no innovar. En realidad, lo que está queriendo decir que si el peligro está en mantener la situación, lo que va a hacer el juez es innovar. No. Si el peligro está en mantener, no le va a decir que siga manteniendo. Entonces, pero en los códigos, para evitar esta duda que puede existir, se ha puesto expresamente la medida de no innovar. Cuando hay peligro en mantener la situación existente, el juez declara la medida de no innovar. Y esa medida innovativa ha traído múltiples ventajas. Y de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte, y vamos a mencionar un fallo reciente, y vamos a ver la ventaja que tiene esta medida cautelar innovativa frente a todo lo demás que se ha tratado de introducir, como la llamada autosatisfactiva o el anticipo de tutela. La Corte ha dicho claramente que este anticipo de tutela o la autosatisfactiva son medidas innovativas. Bueno, todos conocemos el caso Camacho Acosta, donde se anticipó la tutela, pues es una tutela efectiva, rápida, urgente, con una cautelar innovativa, que se le dio al actor una suma para, bueno, todos conocen el caso, para que pudiera ponerse un brazo ortopédico que se había se había tenido que amputar a raíz de un accidente laboral. Entonces, la medida cautelar innovativa. Y la Corte ha dicho, y eso va para todas las provincias y va para mí también, ¿no? Porque me parece muy acertado, que cualquier otro requisito que se exija a la medida de no autosatisfactiva o a la medida o al anticipo de tutela, más allá de los requisitos exigidos para las medidas cautelares, que son peligro en la demora, verosimilitud del derecho. Peligro en la demora y verosimilitud del derecho. Por supuesto, como es una medida innovativa, una medida que va
a interrumpir, digamos, la situación y que se anticipa la tutela o se da respuesta a una petición urgente, el juez deberá ser muy riguroso en la apreciación de estos requisitos. Pero esos son los requisitos: verosimilitud del derecho y peligro en la demora. Entonces, la medida cautelar puede coincidir con el objeto principal del proceso. Tutela anticipada, autosatisfactiva, que los códigos están poniendo, inclusive utilizan la palabra autosatisfactiva, que me parece que está realmente equivocada, porque desde mi punto de vista no resiste el menor análisis, ni siquiera gramatical, ni conceptual. Autosatisfactiva, la medida no se satisface a sí misma, en todo caso satisface a la parte. Lo que quiere decir que es una medida que se identifica con el objeto procesal del proceso, el objeto principal, pero siempre va a tener carácter provisional. Fíjese, lo importante de esto, porque no es una cuestión de palabra ni de... Lo importante de esto. En el caso último que resolvió la Corte, Maggi contra provincia de Corrientes, después yo tengo el dato, si a alguien le interesa buscarlo, era Maggi contra la provincia de Corrientes. Y el tema era así. Este señor Maggi tenía a su madre internada con un cáncer y tenía que darse un tratamiento de quimioterapia, pero lo tenía en Corrientes y él vivía en Resistencia. Usted sabe que Corrientes y Resistencia prácticamente la gente va y viene por ese puente que hay continuamente. Es como si fuera, no sé, como ahora que está de moda el Gran Buenos Aires y la capital. Hay gente que trabaja en Corrientes y vive en Resistencia o viceversa. La gente va a cenar a Corrientes y vuelve a su casa. Pero con el tema de la pandemia no se permitía entrar a Corrientes. Entonces, esta persona pide asistir a su madre cada vez que tenía que hacerse una aplicación de quimioterapia. Cada vez que tenía que hacerse una aplicación de quimioterapia, que se le permitiera ir para asistir a su madre, que estaba sola en la provincia de Corrientes. Se presenta en el Chaco. Fíjense la importancia y lo que es cuando el tribunal quiere realmente hacer justicia. Se presenta ante el Tribunal del Chaco y el Código del Chaco tiene prevista la llamada medida autosatisfactiva. La llama así también, la llama medida autosatisfactiva. Que la Corte ha dicho que además de todo es inconstitucional porque no se permite el derecho de defensa a la parte contraria. Entonces, este señor recurre al Tribunal de Resistencia pidiendo que se le condenara a la provincia de Corrientes a permitirle el paso cada vez que su madre se iba a hacer un tratamiento de quimioterapia. El tribunal se declara incompetente y lo envía al juzgado federal de Resistencia. El juzgado federal de Resistencia también se declara incompetente y lo envía a la Corte de la Nación. Y la Corte, porque en realidad no era competente la Corte porque era un particular con una provincia, y la Corte dice, sin pronunciarme sobre la competencia,
porque todos los códigos tienen una norma, inclusive el Código del Chaco y el Código de Corrientes, que dice que el juez incompetente en casos de urgencia puede pronunciarse sobre la medida cautelar y enviarla al juez competente. El Código del Chaco tiene una disposición todavía más fuerte, porque dice que el tribunal debe pronunciarse sobre la medida cautelar aun cuando se declare incompetente y enviarlo al juez competente. Entonces, si la parte hubiera iniciado un juicio y hubiera pedido una medida innovativa, que era lo que estaba peticionando y terminó resolviendo la Corte, el juez del Chaco hubiera resuelto el tema, hubiera decretado la medida y después se discutía la competencia. Pero no, el juez del Chaco lo mandó al juez federal, del juez federal a la Corte. La Corte dice, desoyendo la calificación que hizo la parte, no sé si me estoy explicando bien, ¿no? Porque a lo mejor que la parte de que lo llamó medida autosatisfactiva, la Corte dice, esto es una medida cautelar innovativa y de acuerdo a las normas del Código Procesal me pronuncio sobre la medida, hace lugar a la medida, permite que la persona vaya a ver a su madre para asistirla en un tratamiento de quimioterapia y dice, sin perjuicio de mandarlo al juez competente para que continúe el proceso, porque la medida cautelar, como digo, siempre es provisoria, siempre, aunque coincida con el objeto principal. En este caso la persona dice, bueno, yo ya lo tengo, ya puedo pasar. No, puede pasar ahora, pero tiene que darle de traslado a la parte y hay que escucharla en la provincia de Corrientes. Entonces transforma todo la Corte en una muestra de activismo importantísimo. La Corte transforma todo, esa llamada medida autosatisfactiva la convierte en una medida innovativa, una cautelar innovativa, y el proceso no lo llama autosatisfactiva, porque la Corte ha descalificado inclusive el término autosatisfactiva, y lo transforma en un amparo. Entonces lo manda al juez federal, que es el juez competente, para que le pida el informe respectivo. Pero eso lo podía haber hecho y lo tenía que haber hecho el Código del Chaco, y se hubiera ahorrado todo este tiempo, porque esto que nosotros decimos en 5 minutos, se imagina el tiempo del juez de la provincia del Chaco al juez federal, del juez federal a la Corte, pero por suerte la Corte tomó el tema en sus manos a pesar de ser incompetente y le dio la satisfacción que pedía el actor. Bueno, podemos hablar mucho más de medidas cautelares, pero las preguntas para poder responderlas, y voy a hablar entonces de 2 cositas más. Yo miro la hora porque no me quiero extender demasiado, no por mí, porque yo seguiría hablando hasta mañana, pero sé que la atención tiene un límite, ¿no? Entonces, 5 minutos, 10 minutos más, tengan un cachito de paciencia y después tratemos de hacer reflexiones, críticas, comentarios y preguntas que dentro de lo posible vamos a tratar de responder y de compartir. Bueno, como está en el programa Medidas contra el Estado, le voy a decir que el Estado, una ley especial sobre las medidas cautelares contra
o contra los entes descentralizados, limitando muchísimo la eficacia de la medida. No puede coincidir con el objeto principal del proceso, hay que darle, salvo casos excepcionales de personas vulnerables, etcétera, que darle previo traslado por 5 días al Estado para que el Estado se pronuncie, y no puede dictarse ninguna medida que obstaculice o perturbe la marcha del Estado, ni tampoco el patrimonio de sus tampoco el patrimonio de los funcionarios. Bueno, la ley es extensa, pero vamos a tratar de ser el último tema, con esto sí termino, que es lo que se ha confundido con medida cautelar, que es la acción preventiva. La acción preventiva que está prevista en el Código Civil, artículo 1711, 1712, 1713. Ese me parece que es, no sé qué opinarán ustedes, pero en mi concepto, uno de los hallazgos más importantes del nuevo Código Civil y Comercial. Esto no es aunque se la ha confundido, y la jurisprudencia me parece que también la ha confundido, con una medida cautelar provisional. No, esto es una acción que termina con una sentencia de mérito que pasa en autoridad de cosas juzgadas. Y vamos a ver ahora por qué se la ha confundido. Por una palabrita que trae el artículo 1713. Fíjese, la acción preventiva es como digo, una pretensión principal que tiende a evitar que se produzca un daño o que se agrave el daño existente. Es decir, este es el gran avance de todo el derecho. Que no hay que esperar que el daño se produzca para que recién entonces sancionar al autor del daño. Hay que ir un paso más y tratar de evitar el daño o el agravamiento del daño. Entonces, esta acción preventiva trae una cantidad de cuestiones importantísimas. En primer lugar, y que tampoco no sea, me parece que no todo el mundo lo ha entendido muy bien, que dice que no se exige ni dolo ni culpa. Se puede ocasionar un daño cuando la acción es antijurídica. Entonces, a veces cuando las charlas las hacíamos en forma presencial, me preguntaban, pero ¿cómo puede ser antijurídica sin dolo y sin culpa? Eso lo dice el propio Código Civil. El artículo 1717 dice que la acción antijurídica es toda acción que produzca daño, aunque no haya dolo ni culpa. Que produzca daño. Y el artículo 1737 nos define qué es el daño. El daño es la lesión a un interés o un derecho patrimonial, personal o de carácter colectivo. Es decir, se puede producir daño sin que el autor del daño actúe ni con dolo ni con culpa. Por ejemplo, si un señor está conduciendo un automotor que salió de fábrica diciendo que
ahí tiene un defecto en los frenos y este autor no, el conductor no se enteró de esto, él lo va conduciendo, entonces ahí habría un peligro latente de que este señor choque, sin que haya dolo ni culpa. Lo que interesa es evitar el peligro. Si se pone un volquete en un lugar que está permitido, pero que hay el riesgo de que produzca daño de colisión, porque las calles son angostas. Es decir, lo que quiero decir es que la acción puede ser antijurídica, como dice el código, sin dolo ni culpa del autor de esa acción antijurídica, porque es una acción que va a producir daño a la persona. Entonces, se puede, y después dice que para evitar el daño, y podríamos poner ejemplos de jurisprudencia anterior al código y posterior al código. Para evitar el daño, el juez deberá dictar, dice el artículo 1713, una orden de hacer o no hacer, es decir, puede dictar la sentencia condenando a la persona, a la demandada, a hacer o no hacer para evitar la producción de daño. Y lo importante, y volvemos otra vez a lo que dijimos al principio, la congruencia, todo. Acá dice que esta medida el juez la puede dictar de oficio, es decir, en una acción que antes fue una creación jurisprudencial y que tuvo la crítica de autores de mucho prestigio, porque se había vulnerado el principio de congruencia, de la que hablamos antes, del menor que se ahogó en una tosquera y el juez de oficio ordenó, además de darle la indemnización, de que se coloque una empalizada y aviso para que no se ahogue el futuro, ahora está expresamente autorizado por la ley. Y finalmente, y eso es lo que trae la confusión, que el artículo 1713 dice que el juez dictará en forma definitiva o provisoria. Entonces la palabra provisoria, estas medidas de hacer, no hacer, en forma provisoria, hizo pensar que era una medida cautelar. No, es una medida definitiva. Esa medida es irreversible en ese proceso. ¿Y por qué dice provisoria? Porque el juez puede decir que ordenar una medida de no hacer hasta tanto se produzca tal cosa. Es decir, supóngase que un medicamento que sale a la venta sin la autorización de las entidades que protegen la salud y que vigilan las bondades de los medicamentos. Entonces, ¿qué le dice el juez? No, le impide comercializar ese medicamento o ese alimento, lo que ustedes quieran, hasta tanto obtenga la autorización necesaria. Entonces, esa es la provisionalidad, no una provisionalidad procesal. La medida es definitiva procesalmente. El proceso termina cuando la sentencia quede firme. En este proceso de acción preventiva se puede pedir una medida cautelar, una medida de no innovar o lo que a ustedes les guste. Pero la acción preventiva no es una medida cautelar, sino que es
una acción de fondo que termina con una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Bueno, yo le pido disculpas porque me excedí un poquito, y ahora doy por finalizada mi charla y quedo a la espera de la parte más importante de esta reunión. Esa, aparte de poder ver a los amigos, es las reflexiones que puedan hacer quienes estuvieron presentes. Bueno, muchas gracias a ustedes, y quedo a la espera. Que no sé cómo se va a manejar esto. Gracias, Roland. Bueno, realmente fantástica su intervención, el aporte de elementos novedosos, el análisis siempre agudo y siempre con una visión actual, que nos permite a todos y que nos ha permitido a todos y a todas los que estuvieron atentos a su disertación disfrutar de sus aportes, que son fundamentalmente, para aquellos que lo conocemos hace muchos años, son consecuentes y armónicos con un pensamiento, con una visión, no solamente del derecho procesal, sino del derecho en sí mismo, y que se expone a cada momento de su disertación. Ha sido un placer enorme poder escucharlo, Roland. Y ahora, si nos permite, le vamos a dar intervención a la doctora Ramos, Marcela Ramos, que es la secretaria del Tribunal de Santa Cruz, quien nos va a hacer, le va a retransmitir las preguntas que se fueron haciendo a través del chat. Así que, doctora Ramos, si está usted atentamente, al resto de todos a todos los participantes ya podrían ir, aquellos que tienen alguna consulta que hacer, formularla con el chat, así sistematizamos las preguntas y le facilitamos la tarea de respuesta al doctor Arasi. Gracias. Sí, bueno, hubo muchos comentarios destacando, ¿no?, el prestigio del doctor Arasi y lo clara de su exposición. Entre las preguntas que se formularon, bueno, voy a leerles el de Olinda Sabina, de Gualeguay, Entre Ríos. Cabe destacar que hay de todas partes del país escuchándolo. Ella pregunta, teniendo en cuenta el activismo del juez, la oralidad, el principio de colaboración, ¿qué opinión le merecen los pactos procesales? Y hace mención al Discovery. Bueno, sí, muy importante la pregunta, muy importante y fundamental. Sí, el Discovery vendría a ser el descubrimiento de prueba. Sería muy interesante incorporarla a alguna norma procesal. Es el descubrimiento de prueba que se hace antes del proceso, ¿Por qué? Porque, como dije, este proceso oral exige lealtad y buena fe, no ocultar la prueba. Nosotros estamos acostumbrados, al contrario, a sorprender al adversario con una prueba que él no se imaginaba que íbamos a presentar. El Discovery, que es anterior, como digo, al juicio, permite que las partes entren al juicio conociendo qué elementos de prueba tienen cada uno de ellos. Y con respecto a los pactos procesales, por supuesto, en el proyecto de código al que yo me referí al principio, que está en el Congreso de la Nación, se autoriza expresamente los pactos procesales, en la medida en que no haya un aprovechamiento excesivo de una de las partes en perjuicio de la otra más débil. Pero si hay igualdad de partes, por ejemplo, los litigantes pueden convenir que todas las notificaciones la van a hacer por Ministerio de la Ley, cuando en la forma en que se publicite las resoluciones judiciales,
sea en expediente escrito, si se vuelve la presencialidad, o sea poniéndolo en la página del tribunal. Por ejemplo, eso podría abreviar las cosas, o que los testigos van a ser conducidos por las partes sin necesidad de que se los notifique. Es decir, los pactos procesales son muy importantes en la medida que podemos tener una nueva generación, yo diría, de profesionales que entiendan qué es la lealtad procesal. Lealtad procesal es no ocultar, tratar de facilitar las cosas. El demandado, ese demandado que lo único que aspira es a dilatar el proceso para que la sentencia que ya vislumbra que va a ser contraria llegue lo más tarde posible, esa tiene que desaparecer. Así que si la pregunta es, el discovery, importantísimo, descubrimiento de pruebas, las partes, y es extrajudicial, sin intervención del juez, solamente intervienen los jueces cuando hay resistencia o no se cumple, pero si no, la parte cita a sus testigos, se toman los testigos en el estudio, con citación, por supuesto, de la parte contraria, y esa es una prueba que puede o no mañana ser admisible en el juicio, pero que por lo menos las partes saben cuáles son las armas que tiene su adversario. Y ahí se va a discutir el proceso. Discovery y pactos procesales, excelente si se pudiera cumplir. No sé si con eso le contesto a la colega de Entre Ríos, ¿no? Bueno. Sí, hay algunas otras más. Carolina pregunta, ¿de qué manera se propone dar flexibilidad a las formas procesales sin afectar la seguridad jurídica? ¿No? Con relación a las partes, que en el sentido de saber qué esperar en el transcurso del proceso. No, la adaptabilidad de las formas significa que darle a la formalidad un rol secundario. Es decir, siempre respetando el derecho de defensa y la igualdad de las partes. Entonces, puede haber una cantidad de formas. Mire, le pongo un ejemplo. El instrumento público para acreditar la personería en un proceso. El instrumento público nace del viejo Código Civil de la Nación, que exigía entre los casos de los instrumentos públicos el poder para estar en juicio. Eso se ha eliminado del Código Civil y Comercial actual. El Código Civil ha limitado los instrumentos públicos muchísimo, de 11 incisos que tenía la ley anterior, en el artículo que hablaba de instrumentos públicos, se ha limitado a 4, y todos referidos a derechos reales. Entonces, si ya se eliminó en el Código Procesal, ¿por qué seguir exigiendo como formalidad el instrumento público? Es una formalidad innecesaria que basta, hay que confiar también en el abogado. Si nosotros creemos que el abogado, porque algunos tribunales de capital, de la provincia, de lo que yo conozco más, le dice, bueno, no exijo el instrumento público, pero que vaya o que venga con una firma certificada por escribano, o bien que venga al tribunal. Y no, en realidad la personería se puede justificar, aunque muchos estoy seguro que me van a decir que no, pero se puede justificar con un escrito
firmado por el abogado, donde el abogado asume la responsabilidad de que firmada por el poterdante, por supuesto, por el mandante, pero también con firma de abogado, donde el abogado asegura de que la firma es auténtica. Ahora, si nosotros pensamos que va a haber un abogado que va a falsificar la firma y que va a poner su nombre, bueno, entonces estamos, digamos, lo patológico, porque está cometiendo un delito en lo normal. Entonces, el proyecto de código dice que es suficiente con el escrito firmado por la parte para justificar la personería. Por la parte, por el abogado y presentado al juez. Es decir, así como le vamos a exigir al abogado una cantidad de conductas diferentes a la actual, como la lealtad, la no mentira, etc., tenemos que también confiar que el abogado es un profesional que no va a arriesgar su título y su prestigio cometiendo un delito flagrante que en algún momento se va a conocer. Pero es tan arraigado de que el abogado no puede, el escribano sí certifica la firma, sí, pero el abogado, si él en un escrito donde le da poder a él, fíjese el delito que estaría cometiendo si falsifica la firma. Entonces, bueno, es un cambio y así podemos continuar con otro tipo de formalidades que no... Siempre hay que respete la igualdad, es decir, lo que se le da a uno se le da al otro y no altera el derecho de defensa. Son formalidades, mire, si tomamos el Código Procesal y vemos la cantidad de formas que se podrían agilizar, la respuesta ya estaría dada, ¿no? Así que bueno. Y bueno, creo que finalizando, Franco le pide qué opinión le merece el juicio por jurados en el ámbito civil. Bueno, esta ya es una pregunta muy subjetiva, ¿no? La verdad es que el juicio por jurado no ha tenido tanto éxito como se cree en los Estados Unidos y en los países anglosajones, ni en el proceso civil ni en el proceso penal. Bueno, el proceso penal acá pareciera que está funcionando. Yo, para ser honesto, es un tema que no lo analicé en profundidad, porque habría que ver costos, elementos, que creo que sería un cambio que no se puede dar así en forma superficial, ¿no? Yo no lo tengo el tema analizado de tal manera que puedo dar una opinión seria. Hay argumentos en favor y en contra, ¿no? Por supuesto, en favor es la intervención del público, del pueblo. Pero yo personalmente tengo confianza en los jueces y tengo confianza en los abogados. Así que no le quiero dar una respuesta porque sería una respuesta subjetiva, superficial, que no tiene ningún valor. Así que es un tema para analizar y para pensar. Eso, lamentablemente, ese tema no lo puedo contestar. No lo puedo porque no lo analicé, no lo sé, no me puse a pensar en las ventajas y los inconvenientes, ¿sí? Y ya le digo, el juicio por jurado tiene muchos problemas.
tiene problemas, y si después se descubre alguna cosa, se anula todo el proceso, hay que hacer todo el proceso de nuevo. Me parece que tiene sus pros y sus contras. No tengo respuesta, lo siento. No sé si hay alguna... Hay una, bueno, esta sí creo que sería la última. ¿Qué piensa de la cautelar en materia penal en caso de phishing y otras estafas? La cautelar en materia penal, la cautelar patrimonial o la cautelar como prisión preventiva. Bueno, por supuesto la cautelar patrimonial sería totalmente justificada. Si el reclamo, por ejemplo, civil, se hace en el mismo proceso penal, como lo autorizan algunos códigos procesales penales, entonces sí, el juez tendría que dictar la medida patrimonial. Lo mismo que cuando se está investigando el delito sobre los fondos públicos y todo eso, me parece que sí, que es totalmente procedente, ¿no? Y cuando si el delito tiene carácter patrimonial, como sería una estafa o sería un hecho contra el patrimonio estatal, sí, me parece que la cautelar es procedente. Y si se pidió en el juzgado penal la indemnización civil, entonces el mismo juez penal podría dictar la medida cautelar. Eso sí, yo creo que sí, que está claro, ¿no? Bueno, con esta concluimos, entiendo que concluimos las preguntas y agradecemos a los participantes que las han formulado y al doctor que con mucha claridad ha contestado. Así que ahora, bueno, el doctor Peretti, le paso... Bueno, muchas gracias Marcela, y bueno, simplemente para también agradecer, y por eso quiero una breve intervención y darle una palabra también a dos colegas que ocupan en estos momentos cargos importantes, institucionales, dentro de los sistemas de representación de los tribunales superiores, porque nos acompañan la doctora María del Carmen Battaini, que es la presidenta de la Junta Federal de Cortes, y le quiero dar una palabra, no sé si está, me imagino, recién la vi que estaba, María del Carmen. Sí, estoy, Enrique, estoy. Pensé que ya Acá había estoy. No, pero no, si me has tenido atrapada hasta último momento y realmente decirte maestro con letras mayúsculas es poco. Así que muchísimas gracias. Cada vez que te escucho es aprender y fundamentalmente esa fuerza que nos das a los jueces y a las juezas de no tener miedo en los cambios de paradigmas y afrontar esto que tenemos que afrontar todos los días, que lo más importante es el ser humano y lo más importante es llegar a descubrir la verdad. Bueno, realmente, mira, te abrazaría si te tuviera cerca para agradecerte. Lo que me perdí. Un placer, excelente, clarísimo, como siempre. Muchas gracias al Foro Patagónico, gracias a la Escuela de Santa Cruz, gracias Marcela, que hacía tanto que no te veía, un placer verte, y bueno, hasta la próxima. Esperemos que pronto tenerte de nuevo en el foro. Bueno. Gracias María del Carmen. Y bueno, para cerrar también, Roland nos ha acompañado también durante toda la jornada el presidente actualmente del Foro Patagónico de Superiores Tribunales de Justicia, el doctor Panisi, que es ministro del Tribunal Superior de Chubut, que nos está escuchando. Alejandro. Bueno, gracias Enrique. Solamente saludar y agradecer al doctor Arasi por esta conferencia
magistral, ¿no? Yo reflexiono que por ser su primera conferencia salió bastante bien, ¿no? No, pero Bueno, siempre, doctor, voy usted siempre aprendiendo. es un amigo nuestro, siempre es afable, siempre esa calidad humana que tiene, además de su sapiencia, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un profundo afecto, igual por usted, igual que tiene usted por nuestras provincias, así que este ciclo de conferencias es un lujo poder contar con usted y realmente estamos muy agradecidos, al igual que todos los colegas que se han conectado y siguieron sus palabras con atención y con expectativa por hacer sus preguntas, así que muchísimas gracias de verdad. Bueno, yo quisiera simplemente decir que espero que Dios me dé vida para que cuando termine esto podamos darnos ese abrazo que dice acá la colega. Bueno, Así será, no tengo dudas, así será. bueno, muchas gracias, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, hasta pronto, colega. La Muchas palabra gracias. final para agradecer a todas y a todos los que han estado conectados, a los colegas, Roland muy especialmente, un abrazo enorme, el agradecimiento de siempre y el afecto de siempre por el gran esfuerzo que ha significado poder siempre estar con los requerimientos de la Patagonia. Así que bueno, y a todas las personas que se encuentran en estos momentos conectadas, les pedimos que sigan atentas a las distintas actividades que se van a ir organizando. Están los flyers con las fechas, así que desde ya los convocamos para las próximas actividades. Y un agradecimiento a todos y a todas por su atención y su respeto para escuchar esta grandísima disertación que nos ha obsequiado hoy el queridísimo amigo Roland Arasi. Un gran Un gusto crack. y hasta Bueno, lo siempre. último que quiero agradecer es a la provincia de Santa Cruz, su Superior Tribunal de Justicia, su Escuela de Capacitación, a Enrique Peretti, a María del Carmen, la presidenta de la JUFEBO, por acompañarnos desde allí,